Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Hoy vamos a estar haciendo la actualización de la situación financiera de la empresa Amazon con los datos disponibles al 31 de diciembre del año 2024, último dato anualizado. Vamos a estar haciendo proyección de cómo podría estar cerrando el año fiscal 2025. Como siempre vamos a estar haciendo análisis técnico del precio de su acción en diferentes temporalidades y para ir cerrando vamos a estar haciendo mediante el modelo de valoración por crecimiento estimado del beneficio por acción, algunas proyecciones para tratar de determinar si el precio actual de la empresa corresponde a una oportunidad de inversión de cara a largo plazo. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, ya somos más de 3.700 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando y también te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde comparto información acerca del mercado de capitales y donde vas a poder estar en contacto con demás inversores. No hace falta mucha introducción de la empresa Amazon, es un gran marketplace internacional, una de las empresas de mayor capitalización bursátil del mundo. Está dentro de las 7 magníficas, con varios segmentos de negocio diversificados, una empresa tecnológica de crecimiento. El 1 de mayo va a estar presentando los resultados financieros del primer trimestre del año 2025, donde se espera un beneficio por acción de $1,37 y una facturación en los 155 billones de dólares. Arrancamos con la situación de liquidez. Como siempre, la empresa cerró el año 2024 con una liquidez de 1,06, bastante estable a lo largo del tiempo. El promedio desde el año 2009 en adelante está en 1,11. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo de corto plazo, la empresa tiene en su activo corriente $1 para responder. No le sobra nada a la empresa, pero así se mueve de forma bastante lineal a lo largo del tiempo, lo cual no me llama la atención en este caso. Calculamos la liquidez ácida para ser un poco más exigente, sacándole al activo corriente los inventarios que tiene la empresa, ya que es lo menos líquido dentro del activo de corto plazo. El ratio baja a 0,87, estando el promedio en 0,84 y también teniendo una dinámica bastante estable, lo cual para ser Amazon, una empresa con gran inventario, no me llama la atención demasiado. El fondo de maniobra se mantuvo positivo en el año 2024, cerrando con un fondo de maniobra de 11.436 millones de dólares. Recordemos que el fondo de maniobra surge de restarle a los activos de corto plazo los pasivos corrientes. En toda la serie, solamente en el año 2022, la empresa tuvo un fondo de maniobra negativo, de ahí que viene recuperando considerablemente. En materia de liquidez, la empresa, si bien está ajustada, viene teniendo una dinámica muy estable a lo largo del tiempo, así que no me llama la atención y podríamos ponerle un OK en este sentido. En cuanto al endeudamiento, por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su patrimonio neto $0,84, lo cual viene mejorando considerablemente desde el año 2017-2014 en adelante, con una muy buena dinámica alcista. La empresa se viene desendeudando con respecto al patrimonio neto. Si analizamos la solvencia, por cada dólar de pasivo total, la empresa tiene $1,84 de activo total, también una buena dinámica alcista desde el año 2017 en adelante. La estructura de financiamiento nos marca un desendeudamiento, ya que al año 2024 se financió en un 46% con capital propio y en un 54% con pasivo, estando esta estructura de financiamiento por encima del promedio, ya que el promedio está en un financiamiento con pasivo del 71% y un financiamiento con capital propio del 29%. La empresa se viene desendeudando considerablemente desde el año 2017, teniendo una estructura mucho más equilibrada y más saludable. Lo vemos también cuando analizamos las coberturas de intereses, en este caso con respecto al resultado EBITDA. Por cada dólar de gasto financiero o pago de interés durante el año 2024 generó $46 de resultado EBITDA, lo cual es muy positivo. El flujo de efectivo por actividades operativas, por cada dólar de gasto financiero generó $48 de flujo de efectivo por actividades operativas. La empresa tiene buenos márgenes en lo que tiene que ver con coberturas de intereses, una estructura de financiamiento más equilibrada que años atrás, mejor solvencia y mejor ratio de endeudamiento. Algo que viene creciendo constantemente es la proporción de inmovilización dentro del activo, o sea, el porcentaje de inversión a largo plazo o activo no corriente dentro del activo total. Para el año 2024 alcanzó el 69%, tendencia alcista total desde el año 2009 en adelante. Para saber si la empresa logra financiar esta inversión de largo plazo con patrimonio neto y deudas de largo plazo, analizamos la financiación de la inversión inmovilizada. Queremos que esté siempre por encima de 1. Viene teniendo un ratio estable, no le sobra nada tampoco, 1,03 para el año 2024, levemente por debajo del promedio, pero la empresa logra hacer frente al financiamiento de la inversión inmovilizada con capital propio y deudas de largo plazo.
sin ponerle presión a la liquidez, ya que la empresa no se tiene que endeudar a corto plazo para hacer frente a inversiones de largo plazo. Otro punto positivo para la empresa y bastante estable a lo largo del tiempo. Algo muy positivo que viene teniendo son los márgenes, en este caso, como siempre, en azul el margen bruto, en naranja el margen operativo y en amarillo el margen neto. El promedio desde el año 2009 está en 35% aproximadamente el margen bruto, cerca de 4% el margen operativo y cerca de 3% el margen neto. En el año 2024 el margen bruto fue de 48,85%, tendencia alcista total desde el año 2009. En este sentido, muy positivo. El margen operativo fue superior al 10% y el margen neto superior al 9%. También fueron muy buenos márgenes con respecto al promedio y con respecto a años anteriores, sobre todo en el año 2022, donde tuvo leves pérdidas netas la empresa. Haciendo arrastre estadístico de los balances durante los últimos 5 años, la proyección, sin embargo, es levemente bajista. Hay que ir viendo cómo vienen los resultados. La rentabilidad con respecto al activo para el año 2024 fue de superior al 9%, siendo en general rentabilidades positivas, salvo contados años desde el año 2009. El último dato estuvo muy por encima del promedio en 3,87. La mejor rentabilidad se obtuvo en el año 2021, superando el 24%. En lo que tiene que ver con rentabilidad neta o rentabilidad sobre el capital propio, fue del 20,72% para el año 2024. Esto se lo puedo atribuir principalmente a la baja en el apalancamiento de la empresa. La empresa se viene desendeudando, lo que aumenta su capital propio, bajando un poco el apalancamiento. Sin embargo, sigue muy por encima del promedio de rentabilidad neta desde el año 2009, que está en torno a 12%. Viendo algunos ratios de valoración actual, teniendo en cuenta las proyecciones de arrastre estadístico, tanto en materia de estado de resultados como de balance, y el precio actual de la empresa en $186 por acción. Los ratios de valoración quedan de la siguiente manera. La capitalización sobre valor libros nos da que para el año 2024, el 31 de diciembre, la empresa cotizaba 8,23 veces el valor de libros. Con el precio actual y las proyecciones en materia de capital propio, el valor estaría bajando a 6,5. El promedio está en 14 veces la capitalización a valor libros, lo cual la empresa viene ajustando a la baja la valoración, teniendo mucho más sentido, acorde a una empresa también mucho más madura. La capitalización sobre ingresos o facturación total se sigue manteniendo por encima del promedio, inclusive con el precio actual y las proyecciones alcistas en materia de facturación. En cuanto a la valoración PER, también viene con una dinámica bajista en los últimos años, siendo el PER actual aproximadamente de 39 veces beneficio. Sin embargo, a pesar de la baja considerable relativa a otros años y estando por debajo del promedio, sigue siendo un PER bastante exigente, 40 veces beneficios. La proyección que surge del arrastre estadístico de los últimos años en cuanto a ganancia por acción es de $4,7, levemente bajista con respecto al año 2024. Las estimaciones, sin embargo, si dejamos de lado el arrastre estadístico, son superiores para el año actual 2025, por lo menos en las estimaciones que releva Yahoo Finanzas. La estimación más baja ronda los $5.43 de beneficio por acción y el promedio está en torno a 6,23, siendo el optimista más cercano a $7 de beneficio por acción, lo cual significaría, en este caso, obviamente, un forward PER mucho más interesante, llegando prácticamente a 30 veces beneficio, muy por debajo obviamente del promedio. Quité de este análisis obviamente los años donde la empresa tuvo pérdida en el beneficio por acción, pérdida neta o PER muy elevados, ya que subirían demasiado el promedio y no tendría sentido para este análisis. El cálculo V/EBITDA, en la que la cuenta también tiene en cuenta la deuda financiera, el ratio de valoración está por debajo del promedio, siendo de 25 de acuerdo al precio actual y a las estimaciones de EBITDA para este año. Podemos decir que si bien la empresa viene ajustando a la baja sus ratios de valoración, todavía se encuentra en niveles de bastante exigencia. Amazon tendría que seguir siendo una empresa de crecimiento fuerte durante los próximos años para justificar algunas valoraciones. Por supuesto que desde el punto de vista relativo la empresa se encuentra bastante más barata. Haciendo análisis técnico en velas diarias tenemos tendencia bajista por cruce de medias a la baja que se dio en febrero del año 2025, luego de haber tocado máximos en torno a los $142 por acción. Sigue vigente la tendencia, ya que aún no se da un cruce de medias al alza en visión diaria de corto plazo. Si ampliamos la visión a velas semanales, seguimos en tendencia bajista, cruce de medias que se dio alrededor de marzo, con una dispersión con respecto a los principales niveles de resistencia dinámico entre 5 a 10% aproximadamente, que el precio podría rebotar y seguir su dinámica bajista. Tenemos un posible nivel de soporte estático en la zona de $160 por acción. El precio se encuentra prácticamente al mismo precio del año 2021,
antes de la gran corrección de mercado producto de la suba en las tasas de interés. Eso sumado al crecimiento en sus resultados, tanto de facturación, la empresa muestra una dinámica totalmente alcista en los ingresos anuales, también en el beneficio bruto, viene consolidando márgenes operativos y alcistas e ingresos netos también al alza, al igual que su beneficio por acción. Si ampliamos la visión a velas mensuales, la empresa se mantiene en tendencia alcista. Actualmente el precio muy cerca de nivel de soporte dinámico de largo plazo. Desde el punto de vista técnico, el precio actual hasta los $155 podría ser una muy buena zona de entrada, donde podría amagar con dar un cruce de medias a la baja, como lo dio en el año 2022, previo a la gran corrección hasta el año 2023, tocando mínimos en los $80. Hoy la situación en términos de valoración fundamental, como vemos, la empresa está en una situación de mucha más subvaloración con respecto al año 2021. En aquel momento cotizaba 12 veces valor de libros, venía de alcanzar valores de 17 veces valor de libros, 3,65, 4 veces la capitalización sobre ingresos, bastante más elevados. Hay que estar muy atentos a esta zona técnica de compra y en caso de dar un quiebre de medias a la baja en temporalidad de largo plazo, velas mensuales, podría indicar fuerza bajista para la cotización de la empresa. Para ir cerrando vamos a estar haciendo algunas proyecciones y valoraciones partiendo del beneficio por acción del año 2024, adoptando un escenario conservador con escenarios PER mucho más acordes a una empresa de crecimiento moderado y teniendo en cuenta también un contexto económico más complicado. Le pedimos un margen de seguridad al análisis teniendo un escenario conservador más alto para esta proyección, si bien la estimación de crecimiento del beneficio por acción para los próximos 5 años está en torno a 18%, para esta estimación conservadora estimamos un crecimiento compuesto en el beneficio por acción de 10% y ajustamos mucho los escenarios PER, sobre todo si tenemos en cuenta, como vimos en el análisis, la historia de cotización PER, donde el promedio está cercano a 90. Obviamente estos PER no se van a repetir en una empresa tan grande y tan llegando a un nivel de maduración como lo es Amazon, comprando en el precio actual. Teniendo en cuenta el precio objetivo promedio de estos escenarios, la empresa nos daría un retorno anual compuesto en caso de llegar al precio objetivo en los próximos 5 años de 3,55%. Si compráramos en $175, más cerca del promedio móvil ponderado de volumen, subiría a 4,82%. Si compramos más cerca de los $160, último soporte estático relevante, va aumentando a 6,72 y en los $150 también otro soporte estático importante que fue a buscar en el año 2024 con un mechazo en el mes de agosto. Ahí sí empieza a tener más sentido con un retorno anual compuesto cercano a 8%, obviamente con un escenario conservador pidiendo bastante margen de seguridad. Si tenemos en cuenta un escenario moderado de crecimiento donde se cumplan las estimaciones de mercado, por ejemplo 15%, donde subamos un poco los promedios de valoración, ahí sí los precios actuales empiezan a tener mucho más sentido. Obviamente si somos más optimistas, donde se cumple exactamente las estimaciones promedio del mercado, 18, los retornos a precios actuales podrían ser mucho más jugosos. Desde mi punto de vista, la empresa se encuentra en una muy buena zona técnica de armado de posición, con riesgo positivo a nuestro favor, ya que en caso de consolidar una tendencia bajista de largo plazo, podríamos tomar la decisión de desarmar total o parcialmente la posición sin demasiado riesgo de capital. Desde el punto de vista fundamental, los precios actuales parecen una buena oportunidad de compra, sobre todo si se cumplen las estimaciones de cara al futuro. Obviamente, si pidiéramos un margen de seguridad más, tanto en crecimiento como en valoraciones, mientras más abajo dentro de este escenario y esta estrategia técnica, yo creo que comprar por debajo de los 180 hasta los $150 sería una muy buena zona de acumulación con margen de seguridad a nuestro favor. La empresa sigue teniendo cuotas de crecimiento elevados, buenos márgenes, una posición financiera muy positiva, con margen de endeudamiento. Si ocurriera una baja de tasas, podría aumentar las rentabilidades gracias al mayor apalancamiento. Hoy la empresa se encuentra en una muy buena situación financiera. Sin nada más que decir, espero que te haya servido este análisis. Podés decirme qué pensás en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.